Raúl Alberto Sánchez Arredondo. Magíster en Estudios Bíblicos. Universidad de Antioquia. Objetivo: comprender los primeros pasos del pentecostalismo histórico, su desarrollo inicial y su implicación actual. El avivamiento de la calle Azusa fue una serie histórica de reuniones de avivamiento pentecostal que tuvieron lugar en Los Ángeles, California. Fue dirigido por William J. Seymour, un predicador afroamericano. El avivamiento comenzó el 9 de abril de 1906 y continuó hasta aproximadamente 1915. Axel Werner Larsen. 3 de noviembre de 1904 a 20 de septiembre de 1972. El origen del pentecostalismo, una mirada global y enfoque en Colombia. Primeros pastores de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Hoy 19 de julio de 2025, hace 87 años, desembarcaba en el muelle de Puerto Colombia el misionero Axel Werner Larsen junto a su esposa Abigail Gertrude y su hijo. Lema de Axel Werner Larsen: somos salvos para servir. Precursores del movimiento. Charles Fox Parham. Nacimiento: 4 de junio de 1873. Muscatine, Estados Unidos. Fallecimiento: 29 de enero de 1929, 55 años. Kansas, Estados Unidos. Nacionalidad: estadounidense. Religión: metodista. Ocupación: predicador y teólogo. Contextualización: Charles Fox Parham es una figura central en la historia del pentecostalismo, especialmente por su papel en el establecimiento del movimiento en Tepique, Kansas, en 1901. Fue en el Bethel Bible College, fundado por Parham en Tepique, donde se desarrolló la doctrina de la evidencia inicial del bautismo del Espíritu Santo a través del hablar en lenguas, que se convirtió en un distintivo del pentecostalismo. Legado: Parham fundó el movimiento de fe apostólica, que luego se fusionó con otros grupos pentecostales para formar las Asambleas de Dios. Aunque su movimiento fue criticado por algunas de sus actitudes y creencias, especialmente sobre la raza, su influencia en la expansión del pentecostalismo es innegable. El pentecostalismo, con su énfasis en la experiencia personal del Espíritu Santo y los dones espirituales, se extendió rápidamente por todo el mundo, convirtiéndose en una de las denominaciones cristianas más grandes. Para Parham, la glosolalia, hablar en lenguas, no era solo una manifestación del Espíritu, sino la señal visible de que una persona había sido bautizada en el Espíritu Santo, marcando un momento crucial en el desarrollo del pentecostalismo. William Joseph Seymour. Nacimiento: 2 de mayo de 1870. Acadiana, Estados Unidos. Fallecimiento: 28 de septiembre de 1922, 52 años. Templo de Los Ángeles, California, Estados Unidos. Causa de muerte: insuficiencia cardíaca. Sepultura: Evergreen Cemetery. Nacionalidad: estadounidense. Religión: pentecostalismo. Ocupación: predicador y líder religioso. William Joseph Seymour. Charles Fox Parham. Nacido como hijo de un ex-esclavo en Luisiana el 2 de mayo de 1870. En 1905 se convirtió en un alumno del seminario de reciente formación fundado por Charles Fox Parham en Houston. Por ser negro, Seymour tenía que oír las clases fuera del salón, al lado de una ventana. Allí conoció los principios fundamentales del movimiento de santidad. Más tarde se trasladó a Los Ángeles, California, para iniciar el servicio en la iglesia en 1906. Allí también experimentó un bautismo del Espíritu Santo y glosolalia religiosa. Sin embargo, su doctrina pentecostal se ha eliminado de la parroquia donde fue nombrado. Buscando un lugar donde podría continuar su trabajo, era un edificio descuidado en el centro de Los Ángeles. El grupo está creciendo rápidamente y tiene que mudarse a la casa de Richard Asbury. El 9 de abril de 1906, se habla en lenguas después de la imposición de manos de Seymour y comienza el reavivamiento de la calle Azusa. William J. Seymour y la calle Azusa. Seymour, alumno de Parham, se traslada a Los Ángeles. El pentecostalismo o movimiento pentecostal es un movimiento evangélico de iglesias que recalcan la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo, cuya manifestación contemporánea se catalizó a partir del llamado avivamiento de la calle Azusa dirigido por el pastor afroamericano William J. Seymour en una iglesia metodista episcopal africana de Los Ángeles, California, en 1906. Los términos pentecostalismo y pentecostal se derivan de Pentecostés, una celebración judía también llamada la fiesta de las primicias. Para los protestantes, este acontecimiento conmemora el descenso del Espíritu Santo sobre los discípulos de Jesús, como se describe en el capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles. Este movimiento carece de un dirigente mundial ya que está conformado por varias organizaciones e iglesias que presentan un cuerpo de autoridades sobre sí mismas. En la actualidad, el pentecostalismo tiene 4 corrientes importantes:
el pentecostalismo histórico y pentecostalismo clásico, el pentecostalismo unicitario y el movimiento carismático o neopentecostalismo, que incluye movimiento carismático evangélico de segunda ola, neocarismáticos de la tercera ola y la renovación carismática católica. En marzo de 1906 inicia el avivamiento en la calle Azusa con enfoque interracial y carismático. La misión del Evangelio de la Fe Apostólica, en 1907. Una iglesia pentecostal puede trabajar de forma independiente o estar afiliada a una organización religiosa, ministerio o apostolado de mayor cobertura. Sus ritos, prácticas y costumbres dependen de la corriente con la cual se identifique. Las iglesias pentecostales se financian a través del pago de diezmos, primicias y donaciones, así como a través de inversiones en la bolsa de valores y diversos negocios como el mercado inmobiliario y el negocio de las telecomunicaciones. Luego del reavivamiento de la calle Azusa de 1906 dirigido por William Seymour en Los Ángeles, California, el pentecostalismo clásico se comenzó a extender por distintas localidades y países del mundo. Características esenciales del avivamiento. Glosolalia como evidencia del Espíritu Santo. La glosolalia, o hablar en lenguas, es vista por algunos movimientos cristianos como una evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Esta práctica, donde se vocalizan sonidos que parecen idiomas sin conocimiento previo, se interpreta como un don sobrenatural que permite a una persona comunicarse con Dios o con otras personas en un idioma desconocido por el hablante. Sin embargo, no todas las denominaciones cristianas están de acuerdo en la interpretación o la importancia de la glosolalia, y algunos creen que su propósito específico en el Nuevo Testamento ya no es necesario. Interpretaciones y perspectivas. Evidencia del Espíritu Santo. Dentro del movimiento pentecostal y carismático, la glosolalia es vista como la señal inicial del bautismo en el Espíritu Santo, similar a lo que ocurrió en el día de Pentecostés, Hechos 2. Se considera una manifestación tangible de la presencia y el poder del Espíritu. Don espiritual. En 1 Corintios 12, Pablo habla de la glosolalia como uno de los dones del Espíritu Santo, que puede ser usado para la edificación personal o para la edificación de la iglesia cuando se acompaña de interpretación. Diversas interpretaciones. No todas las denominaciones cristianas están de acuerdo con esta interpretación. Algunos creen que el hablar en lenguas era un don específico para la iglesia primitiva y que ya no es necesario en la actualidad. Otros minimizan su importancia, considerándolo quizás un fenómeno psicológico o emocional. No es universal. Es importante destacar que no todos los cristianos creen o practican la glosolalia, y muchos la consideran opcional o incluso secundaria. Culto espontáneo, fuerte presencia emocional, testimonios, oración en lenguas, un culto espontáneo caracterizado por una fuerte presencia emocional, testimonios y oración en lenguas, es un tipo de reunión religiosa donde se enfatiza la expresión libre y directa del Espíritu Santo. Se manifiesta a través de la participación activa de los creyentes, con énfasis en la experiencia personal y la manifestación de dones espirituales, como la oración en lenguas. Características clave. Fuerte presencia emocional. Los participantes suelen experimentar emociones intensas y expresivas, como llanto, risa o manifestaciones físicas, durante el culto. Características claves. Testimonios. Se comparten experiencias personales de fe, milagros o respuestas a oraciones, con el propósito de edificar y animar a otros creyentes. Oración en lenguas. Se considera un don espiritual donde se habla en un idioma desconocido por el hablante, a menudo interpretado como una comunicación directa con Dios. Énfasis en la experiencia personal. Se valora la vivencia individual del Espíritu Santo y su manifestación en la vida de cada creyente. Participación activa. Los asistentes son invitados a participar activamente a través de cantos, alabanzas, testimonios y oraciones. Libertad de expresión. Se fomenta la libertad para expresar emociones y dones espirituales de manera espontánea. Fundamentos bíblicos. La Biblia describe el don de lenguas como una manifestación del Espíritu Santo, Hechos 2:4, 1 Corintios 14:2. Se enfatiza la importancia de la edificación mutua. El hablar en lenguas, si se interpreta, puede ser usado para edificar a la iglesia, 1 Corintios 14:5. Se reconoce la necesidad de discernimiento. Se recomienda discernir si las manifestaciones son genuinas y si contribuyen a la edificación, 1 Corintios 14:29. Importancia. Este tipo de culto puede ser significativo para muchos creyentes, ya que les permite experimentar la presencia de Dios de manera directa y profunda, fortalecer su fe y conectarse con otros en una comunidad de creyentes. Consideraciones. Es importante recordar que, aunque la espontaneidad y la expresión emocional son valoradas, también es crucial mantener el orden y el discernimiento para evitar excesos o desviaciones. Carácter interétnico y espontáneo, sin jerarquías formales. Características esenciales del avivamiento. Expansión inicial. Desde Estados Unidos.
El movimiento se exporta a América Latina, África, Asia. Durante sus primeros 5 años de formación, el movimiento pentecostal se extendió por Kansas y proyectó hasta Missouri y Texas. Según Parham, quien para entonces ya había cerrado su Instituto Bíblico Bethel y se estaba dedicando exclusivamente a la predicación, hacia 1905 en Texas había 25,000 pentecostales. Charles Parham tuvo varios escándalos en su vida personal. Además se le criticó por creer que las lenguas del Espíritu Santo eran idiomas terrenales que se hablaban en otros lugares. Durante 3 años, la nueva iglesia de la calle Azusa recibió a estadounidenses, canadienses y europeos, y de este modo el pentecostalismo clásico se comenzó a extender a otros lugares. Entre sus visitantes más influyentes se consideran los siguientes. Gastón Barnabas Caswell, oriundo de Carolina del Norte, llevó el pentecostalismo a iglesias protestantes del sur de Estados Unidos, de las cuales surgieron la Iglesia de la Santidad Pentecostal, la Iglesia de Dios, la Iglesia de la Santidad Bautizada por Fuego, la Santa Iglesia Unida de América y la Iglesia Bautista Pentecostal. Bajo su ministerio, además, se formaron M. Pinson y H. G. Rodgers, futuros líderes de las aún no fundadas Asambleas de Dios. Charles Harrison Mason llegó en 1906 y se llevó la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo a su Iglesia de Dios en Cristo, en Memphis, Tennessee. R. McAllister y A. H. Arge llevaron el pentecostalismo a Canadá. T. B. Barrat abrió la primera iglesia en Oslo, Noruega, en 1906, desde donde extendió el pentecostalismo a Suecia, Dinamarca, Inglaterra, Alemania y Francia. W. C. Over llevó el pentecostalismo a Chile, con credenciales de la Iglesia Metodista de Estados Unidos. Daniel Berg y Gunnar Wingren llevaron el pentecostalismo a Brasil. Iván Voronaev llevó el pentecostalismo a Rusia y a países eslavos. Luego de 3 años y medio, el ímpetu inicial de la iglesia de la calle Azusa comenzó a decaer. Varios creyentes de la iglesia comenzaron a predicar en otros suburbios de Los Ángeles, creando iglesias pentecostales independientes, las que Seymour y los demás líderes no quisieron asociar con su propia iglesia. Dichos grupos comenzaron a crear nuevas doctrinas, a diferir en la ética cristiana, en la forma de organización y administración del dinero. Pese a estas divisiones, Seymour continuó ejerciendo como pastor hasta su muerte, en 1929. Surge el pentecostalismo clásico con diversas denominaciones como IPUC, Asambleas de Dios, etc. El pentecostalismo clásico es una de las 4 ramas del pentecostalismo moderno, que sucede al pentecostalismo histórico y precede al unicitario. Surgió el 1 de enero de 1901 en la ciudad estadounidense de Topeka, Kansas. Sus doctrinas difieren dependiendo de sus organizaciones, pero como los pentecostales históricos, muchas de ellas creen en la doctrina de la Santísima Trinidad. Los pentecostales clásicos son más fundamentalistas, pues son dados al literalismo bíblico, y entre otras cosas, practican la abstinencia al alcohol, el tabaco y otras drogas, consideran que los creyentes tienen autoridad sobre aquello. Desarrollo y evolución de las principales denominaciones pentecostales. Organizaciones religiosas. Iglesia de Dios, Cleveland, TN. Asambleas de Dios. Asambleas de Iglesias Cristianas. Iglesia de Dios de la Profecía. Concilio Internacional de Iglesias Pentecostales de Jesucristo, Nueva York. Congregación Cristiana en el Brasil. Federación de Iglesias de Santidad Pentecostal de Venezuela. Iglesia Cristiana Integral. Iglesia Cristiana Interdenominacional AR, México. Iglesia Cuerpo de Cristo, España. Iglesia de Dios Pentecostal, Chile, Perú, Argentina, Bolivia, Estados Unidos, Honduras. Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, Puerto Rico. Iglesia de Cristo Misionera, Puerto Rico. Iglesia Evangélica Pentecostal, Chile. Iglesia Fuente de Agua Viva Un México, BC, Tijuana. Iglesia Fuente de Salvación Misionera, Puerto Rico. Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular. Iglesia Metodista Pentecostal Argentina. Iglesia Misión Internacional Encuentro con Dios, Colombia. Iglesia Metodista Pentecostal de Chile. Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, IMPECH. Corporación Iglesia Metodista Pentecostal de Chile. Primera Iglesia Metodista Pentecostal de Chile. Iglesia Pentecostal de Chile. Iglesia Pentecostal de Jesucristo, Misión Internacional, Puerto Rico. Iglesia Unida Metodista Pentecostal. Iglesia Visión de Dios, México. Iglesia Wesleyana Central. Jesús de Nazaret Único Salvador, Ministerio Internacional Iglesia Pentecostal, Puerto Rico, Estados Unidos. Movimiento Iglesia Evangélica Pentecostés Independiente, México. Movimiento Misionero Mundial, Puerto Rico. Obra Evangélica Luz del Mundo, Venezuela.
Unión de Iglesias Evangélicas Independientes, México. Federación Internacional de Iglesias Evangélicas Pentecostales, Retorno de Cristo, Venezuela. Iglesia Evangélica Unión Cristiana. Ministerio Evangelístico y Misionero Cristo Viene Ya, Chile. Iglesia Metodista Pentecostal. Definiciones claves. Pentecostalismo histórico versus clásico versus unicitario, modalismo versus neopentecostalismo. El pentecostalismo moderno está conformado por el pentecostalismo histórico, el pentecostalismo clásico, el pentecostalismo unicitario y el movimiento carismático o neopentecostalismo. Pentecostalismo histórico. Empezó a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, principalmente en Estados Unidos, a partir de la agrupación de iglesias protestantes que fueron rechazadas por la importancia que le daban al supuesto don de lenguas. A diferencia de algunos otros grupos pentecostales posteriores, los pentecostalistas históricos creen en la Santísima Trinidad y desaprueban la homosexualidad y el divorcio. Pentecostalismo clásico. Surgió el 1 de enero de 1901 en la ciudad estadounidense de Tepique, Kansas. Sus doctrinas difieren dependiendo de sus organizaciones, pero como los pentecostales históricos, muchas de ellas creen en la doctrina de la Santísima Trinidad. Los pentecostales clásicos son más fundamentalistas, pues son dados al literalismo bíblico, y entre otras cosas, practican la abstinencia al alcohol, el tabaco y otras drogas, consideran que los creyentes tienen autoridad sobre aquello que consideran demoníaco. Pentecostalismo unicitario. Comenzó en 1913, en un campamento a partir del cual se empezó a cuestionar la doctrina de la Santísima Trinidad y se empezó a desarrollar la doctrina del unicitarismo. A partir de aquí, un grupo de iglesias independientes comenzaron a practicar la nueva doctrina del bautismo en agua en el nombre de Jesús. En 1916, crearon la Iglesia Pentecostal Unida, a la que seguirían más tarde numerosas otras nuevas organizaciones. Desaprueban la homosexualidad y el divorcio. Movimiento carismático o neopentecostalismo. Surgió en Estados Unidos a fines de los años 1950 a partir de los movimientos religiosos ya existentes, bajo el nombre de neopentecostalismo. El nombre, movimiento carismático, lo comenzó a utilizar el ministro luterano Harald Bredesen en 1962. Entre sus primeros promotores se encuentran David du Plessis, ministro de las Asambleas de Dios hasta 1962, y el ministro episcopal Dennis Bennett. Sus esfuerzos están dedicados más a la revitalización y renovación de su liturgia que a la evangelización y la obra misionera. Suelen ser criticados por los movimientos precedentes debido a sus nuevas doctrinas no amparadas en la Biblia, como lo es la búsqueda del dinero y éxito en los negocios, en la denominada teología de la prosperidad. También han sido criticadas sus liturgias, más masivas, livianas y superficiales, similares a programas televisivos de farándula. Enfoque central, bautismo en el Espíritu Santo y dones carismáticos. El enfoque central es el bautismo en el Espíritu Santo y los dones carismáticos, que son manifestaciones del poder del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. El bautismo en el Espíritu Santo es visto como un evento distinto de la salvación, que capacita al creyente con poder espiritual. Los dones carismáticos, como hablar en lenguas, profecía y sanidad, son considerados herramientas para edificar la Iglesia y extender el reino de Dios. El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia que algunos cristianos consideran separada de la salvación, donde el creyente recibe una unción especial del Espíritu Santo para poder llevar a cabo la obra de Dios en el mundo. Esta experiencia a menudo se asocia con la manifestación de dones espirituales, aunque no todos los creyentes que reciben el bautismo en el Espíritu Santo manifiestan los mismos dones. Los dones carismáticos son habilidades sobrenaturales dadas por el Espíritu Santo para el beneficio de la Iglesia y la edificación de los creyentes. Algunos de los dones más comúnmente mencionados son dones de revelación, sabiduría, conocimiento, discernimiento de espíritus, dones de poder, fe, sanidades, milagros, dones de expresión, profecía, lenguas, interpretación de lenguas. La interpretación y aplicación de estos dones varían entre las diferentes denominaciones cristianas, pero la mayoría coinciden en que su propósito es edificar la Iglesia, evangelizar a los perdidos y glorificar a Dios. La renovación carismática católica, por ejemplo, enfatiza la importancia de estos dones dentro del marco de la Iglesia católica, respetando sus sacramentos y enseñanzas. Definiciones claves. En resumen, el bautismo en el Espíritu Santo y los dones carismáticos son temas centrales en la teología y práctica de muchos cristianos, quienes buscan una experiencia más profunda con el Espíritu Santo y un mayor empoderamiento para llevar a cabo la obra de Dios en el mundo. Influencia en América Latina. El pentecostalismo ha tenido una influencia significativa en América Latina, expandiéndose rápidamente desde principios del siglo XX y transformando el panorama religioso de la región. Este movimiento,
caracterizado por su énfasis en experiencias espirituales directas, como hablar en lenguas y sanación divina, ha atraído a un gran número de seguidores, incluyendo a muchos que se identifican como carismáticos dentro de otras denominaciones, principalmente la católica. Fuente: World Christian Encyclopedia, página 25, 2020. Adaptación cultural, música vibrante, testimonios, lenguaje cercano al pueblo. Crecimiento en zonas populares, rurales y urbana periférica. Llegada y consolidación en Colombia. Los primeros misioneros pentecostales estadounidenses que llegaron a Colombia lo hicieron a partir de la década de 1930. Entre ellos, se destaca la llegada de Axel Verne Larsen en 1937, enviado por la Fraternidad de Iglesias del Evangelio Completo de Canadá, quien introdujo la doctrina de la unicidad de Dios. Además, otros misioneros como Charles y Clara llegaron junto con Larsen para predicar el Evangelio. El período de mayor arribo de misioneros protestantes, incluyendo pentecostales, se situó entre 1938 y 1942, durante el gobierno de Eduardo Santos. Estas misiones pentecostales se establecieron en diferentes zonas del país y se organizaron en tres vertientes principales. Algunos de los primeros misioneros pentecostales en Colombia incluyen a Axel Verne Larsen. Llegó en 1937 y fue fundamental en la introducción de la doctrina de la unicidad de Dios. Charles y Clara. Llegaron junto con Larsen y también contribuyeron a la predicación del Evangelio. Robert L. Brown. Ordenó a los primeros élderes en Colombia, José Armando Puccini y Héctor Alfonso Carrillo Riveros. La llegada de estos misioneros marcó el inicio del pentecostalismo en Colombia, que ha crecido y se ha diversificado a lo largo de los años. Al integrar las raíces desde Azusa, se puede profundizar en cómo las doctrinas originarias calaron en los primeros predicadores colombianos. Misioneros en Colombia: William Ford Drost, 1915 a 1979. Primeros pastores de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. La Iglesia Pentecostal del Evangelio Completo fue la que envió en el año de 1937 al misionero Axel Verne Larsen a Colombia por iniciativa del No. Winchesters. Elementos doctrinales principales en Colombia. Bautismo en el Espíritu y dones, lenguas, sanidad, profecía. En el pentecostalismo, una creencia, doctrina fundamental, central es el bautismo en el Espíritu Santo, que se considera una experiencia posterior a la conversión, donde el creyente recibe poder y dones espirituales. Estos dones, como el hablar en lenguas, la sanidad y la profecía, son manifestaciones del Espíritu Santo y se utilizan para edificar la Iglesia y testificar del poder de Dios. El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia distinta a la conversión y la regeneración. Se busca como una llenura o revestimiento del Espíritu Santo, que capacita al creyente para el servicio y el testimonio. Se asocia comúnmente con la manifestación del hablar en lenguas, aunque algunos pentecostales también consideran otras manifestaciones como la profecía o la sanidad. Los dones del Espíritu Santo. Hablar en lenguas. La manifestación de hablar en lenguas, o glosolalia, es vista como la evidencia inicial o primaria del bautismo en el Espíritu Santo por algunos pentecostales, aunque no es universalmente aceptado como tal. Sanidad. Se cree en la posibilidad de la sanidad divina a través de la oración y la imposición de manos, como parte de la obra redentora de Cristo. Profecía. La capacidad de recibir y transmitir mensajes de Dios, ya sea para edificación, exhortación o consolación de la Iglesia. Otros dones. También se reconocen otros dones como la palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, discernimiento de espíritus, entre otros. Importancia en el culto pentecostal. El culto pentecostal se caracteriza por la búsqueda de la presencia del Espíritu Santo, manifestada a través de la alabanza, la oración espontánea y la manifestación de los dones. Los dones son considerados herramientas para el crecimiento espiritual individual y colectivo, así como para la evangelización. El pentecostalismo en Colombia. El pentecostalismo es un movimiento significativo en Colombia, con diversas denominaciones y congregaciones que practican estas doctrinas y prácticas. Existen diferencias de énfasis y comprensión entre las distintas iglesias pentecostales sobre la manifestación de los dones, especialmente en cuanto al hablar en lenguas. Sin embargo, la creencia en el bautismo en el Espíritu Santo y la vigencia de los dones espirituales es un elemento central en la identidad pentecostal. Elementos doctrinales principales en Colombia. Culto carismático, testimonio personal, énfasis en la transformación moral. Sí, efectivamente, el culto carismático, el énfasis en testimonios personales y la transformación moral son doctrinas fundamentales dentro del pentecostalismo en Colombia. El pentecostalismo, como movimiento religioso, prioriza la experiencia personal con Dios, donde la manifestación del Espíritu Santo a través de dones espirituales como el hablar en lenguas, la sanidad y la profecía, son centrales.
Además, se enfatiza la importancia de la conversión genuina y la transformación moral del individuo, evidenciada en un cambio de vida y comportamiento. Culto carismático. El pentecostalismo se caracteriza por un culto vibrante y participativo, donde se busca la manifestación de los dones espirituales, como el hablar en lenguas, la sanidad divina y la profecía. Énfasis en testimonios personales. Los testimonios de vida, donde los creyentes comparten cómo Dios ha obrado en sus vidas, son una herramienta poderosa para la evangelización y la edificación de la comunidad. Transformación moral. El pentecostalismo busca la transformación integral del individuo, no solo lo espiritual, sino también en su comportamiento ético y moral, evidenciada en un cambio de estilo de vida que refleje los principios cristianos. En resumen, el pentecostalismo colombiano se distingue por su enfoque en la experiencia personal con Dios, la manifestación de los dones espirituales y la búsqueda de una transformación moral que se refleja en la vida de sus seguidores. Diversificación y nuevas corrientes. Crecen ramas clásicas, Asambleas de Dios, y PUC. Sí, algunas ramas clásicas del pentecostalismo, como las Asambleas de Dios y la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, IPUC, han experimentado crecimiento en Colombia. La IPUC, en particular, es considerada la iglesia evangélica con mayor número de miembros en el país. El pentecostalismo en Colombia se manifiesta en diversas ramas, incluyendo el pentecostalismo histórico, el clásico, el unicitario y el movimiento carismático o neopentecostalismo. Las Asambleas de Dios, una de las ramas más grandes del pentecostalismo a nivel mundial, también tienen presencia significativa en Colombia. Esta denominación se caracteriza por su enfoque misionero y la creencia en la sanación milagrosa y el bautismo en el Espíritu Santo. La IPUC, por su parte, es una iglesia de carácter nacional con una gran cantidad de templos y congregaciones en todo el país, lo que refleja su crecimiento y alcance. Su estructura autónoma desde 1967 y su importante número de miembros la consolidan como una de las principales iglesias evangélicas en Colombia. Aparecen encaminamientos neopentecostales, prosperidad, guerra espiritual, milagros mediáticos. Este discurso surgió con los telepredicadores de la década de 1970 en Estados Unidos, principalmente con Kenneth Hagin Jr. y Kenneth Copeland. El movimiento neocarismático, apodado la Tercera Ola, data de principios de la década de 1980. La mayoría de los actores actuales son estadounidenses. Peter Wagner, teórico del movimiento de crecimiento de la Iglesia, misionero en Bolivia, trajo el principio de la guerra espiritual contra los demonios, en particular a través de su libro Poder Espiritual y Crecimiento de la Iglesia. John Wimber, el fundador de la Association of Vineyard Churches en 1982, propuso el principio de curación milagrosa como parte de la vida cristiana. Características. El movimiento retoma los principios del movimiento carismático evangélico, a saber, la importancia del bautismo del Espíritu Santo y el lugar de dones del Espíritu Santo. Hay tres elementos distintivos principales que pueden ser excluidos o combinados, a través de posiciones radicales o moderadas. Guerra espiritual. La lucha contra demonios ocupa un lugar importante en las enseñanzas y la oración. Exorcismos se organizan a veces para expulsar a los demonios territoriales o históricos, en un linaje ancestral. La palabra de fe, evangelización de poder. Los elementos de la unción y la confesión positiva deben traer señales y prodigios. Sanidad divina y prosperidad son ejemplos. Renovación estructural. Incluye varias teologías que son bastante heterogéneas, pero todas ellas apuntan a renovar las estructuras de la Iglesia, incluyendo el redespliegue y redefinición de ministerios, nueva reforma apostólica. Otros insisten en el principio de manta espiritual, disciplina. En algunas iglesias, se presta especial atención a las manifestaciones físicas, como caídas al suelo, gemidos y llantos, durante los servicios. La presencia del pentecostalismo en Antioquia es particularmente notoria en su capital, Medellín, ciudad que concentra un amplio número de congregaciones. No obstante, este fenómeno se extiende también a municipios intermedios y rurales, configurando así un nuevo mapa religioso, más plural y distinto al predominio histórico del catolicismo. En cuanto a su organización, encontramos una diversidad de modelos. Algunas iglesias operan de forma independiente, mientras que otras se articulan en redes o denominaciones más estructuradas. Un ejemplo sobresaliente es la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, conocida como IPUC, que ha consolidado una fuerte presencia en Medellín y otras localidades del departamento. Esta denominación destaca por su estructura organizativa y su contribución a la formación de líderes, elementos claves en la expansión del movimiento. Identidad religiosa de los colombianos. Según la encuesta nacional sobre diversidad religiosa de Colombia, realizada en 2019, la mayoría de los colombianos mayores de 18 años aún se identifican como católicos, representando el 57.2% de la población.
Sin embargo, llama la atención que un 19.5% de los encuestados se reconocen como evangélicos o pentecostales, lo que evidencia el importante crecimiento de este movimiento en el país. Además, un 13.2% se declara creyente sin afiliación religiosa, mientras que otros grupos como agnósticos, ateos, testigos de Jehová, adventistas y protestantes suman porcentajes menores. Estos datos reflejan una realidad cada vez más diversa y plural, donde el pentecostalismo se posiciona como una de las expresiones religiosas más significativas del panorama colombiano actual. Uno de los nombres fundamentales en la historia del pentecostalismo antioqueño es el de Mario Cadavid Gómez. Nacido en el Valle de San José, Santander, en 1919, fue uno de los primeros creyentes pentecostales en Medellín. Su conversión ocurrió en 1949, junto a su esposa Rosario, motivados por el testimonio de su amiga Lía González. Poco después, se convirtió en pionero al fundar la primera iglesia pentecostal en la ciudad. Su labor fue clave para extender el mensaje pentecostal por Antioquia, Cartagena y el Chocó. En 1961, alcanzó un hito nacional al convertirse en el primer colombiano en ocupar el cargo de tesorero de la IPUC, institución que valoró su seriedad y excelencia organizacional. Mario Cadavid se destacó por su pasión por servir, su liderazgo dinámico y su entrega al Evangelio hasta el final de sus días en 2015. Teología de la prosperidad en el movimiento pentecostal. La enseñanza de la teología de la prosperidad de la confesión positiva proviene de la visión de sus proponentes de las Escrituras. La Biblia es vista como un contrato de fe entre Dios y los creyentes. Dios es entendido como fiel y justo, por lo que los creyentes deben cumplir con su fin del contrato para recibir las promesas de Dios. Esto lleva a la creencia en la confesión positiva, la doctrina de que los creyentes pueden reclamar lo que deseen a Dios, simplemente hablándolo. La teología de la prosperidad enseña que la Biblia ha prometido prosperidad a los creyentes, por lo que la confesión positiva significa que los creyentes están hablando con fe lo que Dios ya ha hablado de ellos. La confesión positiva se practica para lograr lo que ya se cree, la fe en sí misma es una confesión, y al hablarla se hace realidad. La enseñanza depende a menudo de interpretaciones no tradicionales de los versículos de la Biblia, prestándose a menudo especial atención al libro de Malaquías. Mientras que los cristianos generalmente han celebrado a Malaquías por sus pasajes sobre Mesías, los maestros de la teología de la prosperidad suelen llamar la atención sobre sus descripciones de la riqueza física. Los versos que se citan con frecuencia incluyen Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al almacén, para que haya comida en mi casa, y probadme ahora aquí, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo y os derramaré una bendición, para que no haya sitio suficiente para recibirla. Mateo 25, 14:30, la parábola de los talentos. Juan 10:10, he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Filipenses 4:19, mi Dios suplirá todas sus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria por Cristo Jesús. Se refiere a la promesa de Dios de proveer todas las necesidades de sus seguidores a través de Jesucristo. Este pasaje no garantiza riquezas materiales, sino que enfatiza que Dios suplirá lo que sea necesario para vivir una vida conforme a su voluntad, utilizando sus riquezas espirituales. 3 Juan 1, 2-8. Amado, deseo sobre todas las cosas que prosperes y tengas salud, así como prospera tu alma. La teología de la prosperidad se proyecta como la reivindicación de la verdadera doctrina y por lo tanto parte de un camino hacia el dominio cristiano sobre la sociedad secular. Sostiene que las promesas de prosperidad y victoria de Dios a Israel en el Antiguo Testamento se aplican a los cristianos del Nuevo Pacto hoy en día, y que la fe y las acciones santas liberan esta prosperidad. C. Peter Wagner, un líder de la Reforma Nueva Apostólica, ha argumentado que si los cristianos toman el dominio sobre aspectos de la sociedad, la tierra experimentará paz y prosperidad. Algunos latinoamericanos que han abrazado la teología de la prosperidad argumentan que el cristianismo ha puesto históricamente un enfoque innecesario en el sufrimiento. A menudo ven esto como una doctrina católica que debe ser descartada y reemplazada por un énfasis en la prosperidad. Los defensores de la teología de la prosperidad también sostienen que las promesas bíblicas de bendiciones que esperan a los pobres se han espiritualizado innecesariamente y deben entenderse literalmente. Los pastores neocarismáticos que se adhieren a la teología de la prosperidad han sido criticados por los periodistas por su estilo de vida bling bling, ropa de lujo, casas grandes, autos de alta gama, avión privado, etc., a costillas de las donaciones de sus feligreses. Nadie puede servir a dos señores. Mateo 6, 24-34. No hay un solo texto apostólico en el libro de los Hechos, en el cual se recalque que los cristianos prosperaban por traer los diezmos a una alcancía llamada alfolí en la actualidad y como decía el pastor Eliseo Duarte en sus conferencias para pastores, exigir diezmos a los creyentes es llevar el mensaje de Jesús al Sinaí y no al Calvario, el Evangelio es gratuito.
El movimiento pentecostal ha tenido un impacto social y cultural significativo en América Latina, transformando tanto el panorama religioso como la vida cotidiana de muchas personas. Su crecimiento ha generado cambios en la estructura familiar, las relaciones interpersonales, la participación social y política, y la cosmovisión de sus seguidores. Impacto social. Transformación de estructuras familiares. Las iglesias pentecostales promueven familias fuertes con maridos responsables y la igualdad conyugal, rechazando el relativismo moral y enfatizando la fidelidad y responsabilidad en el matrimonio. Desarrollo de redes de apoyo. Las comunidades pentecostales ofrecen espacios de apoyo social y emocional, especialmente para mujeres, donde pueden encontrar solidaridad, liderazgo y oportunidades de crecimiento. Modificación de hábitos y prácticas. El pentecostalismo ha influido en la adopción de hábitos saludables, nutrición, planificación familiar y ahorro, a menudo con un enfoque en la mejora de las condiciones de vida. Inclusión social. El movimiento pentecostal ha atraído a sectores vulnerables y empobrecidos, brindando un sentido de pertenencia, apoyo y oportunidades de participación social. Transformación del campo religioso. La competencia entre las iglesias pentecostales ha impulsado una renovación en el panorama religioso latinoamericano, incluyendo a la Iglesia Católica y otras denominaciones protestantes. Participación política. En algunos casos, líderes pentecostales han incursionado en la política, influyendo en decisiones y agendas públicas. Impacto social y cultural. Impacto social y cultural. Impacto cultural. Incorporación de elementos culturales. El pentecostalismo ha incorporado elementos de la cultura popular latinoamericana a sus prácticas religiosas, como la música, la danza y las expresiones emocionales. Reinterpretación de la tradición cristiana. El movimiento pentecostal ha reinterpretado la fe cristiana, enfatizando la experiencia personal con Dios, los dones espirituales y la intervención divina en la vida cotidiana. Formación de una cosmovisión propia. El pentecostalismo ha contribuido a la construcción de una cosmovisión particular, que incluye la creencia en milagros, la sanación divina y la interpretación de la realidad a través de la fe. Interacción con otras religiones. El pentecostalismo ha interactuado con otras tradiciones religiosas y sistemas de creencias, generando intercambios culturales y religiosos. Impacto en la cultura popular. La música, la literatura y otros productos culturales pentecostales han permeado la cultura popular latinoamericana. Desafíos y críticas. Críticas a la teología y las prácticas. Algunos sectores han criticado al pentecostalismo por su enfoque en la experiencia personal, sus prácticas mágico-religiosas y su supuesta falta de compromiso social. Riesgos de manipulación. La estructura jerárquica de algunas iglesias y la dependencia económica de sus líderes han generado críticas sobre posibles casos de manipulación y abuso de poder. Desafíos de integración social. La rápida expansión del pentecostalismo ha generado tensiones con otros sectores de la sociedad y desafíos para la integración social de sus miembros. Complejidad de la relación con la secularización. El crecimiento del pentecostalismo en América Latina desafía la idea de una secularización lineal y plantea interrogantes sobre la relación entre religión y sociedad. El movimiento pentecostal ha tenido un impacto profundo y diverso en América Latina, transformando la vida religiosa, social y cultural de millones de personas. Su crecimiento continúa desafiando las estructuras tradicionales y generando nuevas dinámicas en la región. Conclusiones. El origen está en Azusa, con fundamentos teológicos muy específicos de comienzos del siglo XX. La adaptabilidad cultural explica su expansión global y en Colombia, donde se inculturó con fuerza. La fusión de un impulso carismático original con realidades latinoamericanas sigue marcando su identidad actual. Referencias. Video fuente. Origen de los primeros pentecostales, https://www.youtube.com/watch_v=QJ0TWM74RQ. Wikipedia, Pentecostalismo y Pentecostalismo clásico, datos históricos, ramas y cifras, Wikipedia y 1 Wikipedia más 1. Libros. Alan Anderson, David Martín, etc. Una historia que no termina ahí, David Hernández y Eduardo Forero.